Amigas y amigos del programa A Ocho Columnas, nuestro invitado de hoy es el rector de la Universidad Rafael Urdaneta, Jesús Esparza Bracho. Deja el rectorado. Al enterarme, pedí al ciudadano rector nos permitiera esta visita para conversar con él acerca de estos 25 años de ejercicio al frente del rectorado. Pero Jesús Esparza Bracho es mucho más que rector de la Universidad Rafael Urdaneta. Fue vicerrector académico de la Universidad del Zulia y quizás nos perdimos a un buen rector en la Universidad del Zulia. Lo puedo decir responsablemente, y 25 años o 28 años más o menos después de aquellos momentos. Bueno, agradezco la gentileza de recibirnos aquí en la biblioteca de la URU. Chico, un edificio completo esta biblioteca. Esto es gigantesco, Jesús. Sí. Gracias por estos minutos con nosotros. ¿Cuál es tu principal reflexión al abandonar el rectorado de la Universidad Rafael Urdaneta? Y dime qué te motivó a hacerlo. Primero, no la estoy abandonando. Bueno, abandonas el cargo de rector, dejas de ser rector. Hace un tiempo, en medio de la pandemia, ya nos planteamos la necesidad de abrir nuevos cauces en la dirigencia académica. La pandemia nos atrasó un poquito, porque tenemos una línea de líderes académicos, especialmente como decanos, como directores, como profesores destacados, que podían perfectamente asumir la dirección académica de la universidad, perfectamente podían hacerlo. Y era necesario abrir ese cauce, porque hay que pensar siempre en el futuro. Yo he estado en el rectorado de la URU más tiempo del que yo mismo pensé que podía estar. Las circunstancias me llevaron a estar más tiempo, pues la universidad vivía momentos muy difíciles y creo que logramos superarlos y hoy estamos lanzados a otros destinos superiores, sin duda. Ahora, la historia de la URU tiene datos muy importantes. Conocí al rector Eloy Parra Villamarín. Fue además, si la memoria no me falla, candidato a gobernador. Sí, también fue. Fue candidato a gobernador, senador, fue parlamentario y un zuliano, bueno, distinguido. Lo entrevisté varias veces, incluso creo que la última vez que lo entrevisté fue al poco tiempo después falleció. Sin embargo... Antes. Bueno, que tú tengas maniobras espirituosas o espirituales. Sí, no, falleció pues. Quise decir que falleció después. Exacto. de esa entrevista. Sí. Bueno, el doctor Parra Villamarín deja un legado muy importante. ¿Sientes tú que has estado a la altura de ese legado, eso? Es muy difícil, porque lo que hizo ese joven soñador, que soñaba estas cosas desde que estuvo en prisión política por oponerse primero al posgomecismo que impedía que la Universidad del Zulia se reabriera, ahí fue su primera cárcel, y luego por la privación del derecho a la democracia y a la libertad en los tiempos de Pérez Jiménez. Fueron 5 años privado de libertad. Wow. Y él fue gestando siempre la idea... Con Gómez y con Pérez Jiménez. Con el posgomecismo inmediato, con Gómez era todavía muy muchacho, ¿no? Sí. Y ciertamente se fue gestando esa semilla. Él participó en algunas actividades, incluso políticas, pero hizo lo que tenía y quería hacer. Era una universidad. Y fue una iniciativa enorme, gigantesca, con mucho apoyo social. Fue una gran convocatoria social. Y esa gran convocatoria social se fue consolidando en los primeros 25 años. Era muy complejo el tema. Primero porque la situación de la universidad pública en Venezuela era de alto nivel, es decir, no tenía las dificultades que tiene hoy, claro, desafortunadamente. Y no era fácil entrar a un público maracaibero con poca oferta académica, apenas con 4 carreras. Y sin embargo lo fue logrando poco a poco,
hasta llegar a tener lo que tenemos hoy, que son 13 carreras y 20 proyectos en este momento en el CNU. No, bueno. ¿Y 20 proyectos? De carreras de pregrado y de posgrado, de doctorados, etcétera. ¿Alguna carrera novedosa, nueva? Sí, casi todas son novedosas. Te puedo hablar de áreas, no te puedo hablar de carreras específicas porque no se nos permite hasta que esté aprobado. Okay. Pero sí, por ejemplo, en el área de acuicultura, en el área de agroindustria, en el área del diseño textil y moda, en el área del diseño interior, del diseño industrial, en el área de la ingeniería mecatrónica, como el avance robótico de la mecánica. Interesante. Es un excelente proyecto sobre eso. En ingeniería económica, que es una visión de la economía no como confrontación de doctrinas, sino como instrumento de manejo del fenómeno industrial y empresarial desde la perspectiva del entorno económico nacional e internacional. Estudios internacionales también está entrando. Bueno, y ¿qué te diría yo? Son 15 en pregrado y 10 de posgrado. El nuevo siglo que se asoma ya con requerimientos, y en las comunicaciones también. Fíjate cómo estamos ahorita en este mundo de redes sociales. Pero antes de entrar en materia más concreta sobre la URU, me animo a preguntarte un poco sobre cómo llega la URU aquí, a la Avenida El Milagro, desde Las Rinconadas. Son muchos kilómetros de distancia, son saltos gigantescos. Son como 40 kilómetros, o 30 kilómetros de aquí a allá. Sí, era necesario hacerlo, era necesario, y yo creo que la alcaldía en ese momento entendió que la universidad necesitaba una sede más cercana a la familia maracaibera, y le planteamos pues alternativas. Siempre teníamos un poco la persecución de otros intereses, de quienes querían ver la universidad derruida, la universidad debilitada, con propósitos non santos, por decir negociales. Desafortunadamente con algunos intereses incluso cruzándose internamente, que eso fue la parte más difícil de mi tarea. Y lograr entonces este espacio que lo propuso el presidente del Instituto Municipal del Ambiente de Lima, Alexander Rossetti. Alexander Rossetti, mi gusto, saludos, siempre está pendiente de nuestro trabajo. Saludos a Alexander Rossetti. Vamos a ir a una pausa, nos hacen señas esta asistencia técnica que tenemos hoy de lujo, ¿verdad, rector? Maravilloso. Vamos a una pausa y regresamos rápidamente con todas y todos ustedes. ¿Usted puede ordenar una ración más de café? Yo creo que sí. Ya venimos. Continuamos con A Ocho Columnas. Continuamos nuestro programa A Ocho Columnas desde la sede de la Universidad Rafael Urdaneta, desde la biblioteca, una descomunal biblioteca. La verdad que me impresiona que hayas dedicado un edificio completo a la biblioteca. 4 pisos. ¡Wow! Gigantesca. Bueno, te quería consultar sobre el traslado de la URU desde La Rinconada hasta acá. ¿Cómo lograste ese traslado, esta ubicación que generó su zaperoco en aquel momento? Sí, bueno, había algunos intereses que querían ponerle la mano a este terreno para otras cosas. Pero no entremos en esas cosas que ya fueron hace... Pasado. Que ya prescribieron, fueron hace más de 20 años. Sí. Te decía que Alexander Rossetti, presidente de Lima, le propuso al alcalde, que era en ese momento Di Martino, que le asignara estos terrenos a la universidad a cambio de la vieja sede que se necesitaba para la fundación de los niños de la calle y para los proyectos sociales de la alcaldía, y que luego desembocó en la primera sede regional de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Bueno, cuando la alcaldía nos lo plantea, lo estudiamos, tuvimos 15 días para estudiar, analizar el sistema constructivo que se podía utilizar. Esto es relleno, pero un relleno muy bien hecho, y todo el informe que se dio fue positivo. De manera que inmediatamente llegamos al contrato inicial, que luego se perfeccionó con la venta, y poco a poco
sin dinero, pero con mucho ánimo, con mucha voluntad y con mucho espíritu, increíble, Jesús. hemos construido este emporio, esta belleza de universidad. No, pero una pequeña ciudad universitaria hiciste aquí. Maravilloso. La educación venezolana ha tenido en la educación privada, oye, un gran peso, una gran tradición. Estos últimos 20 años han habido algunos que otros diferencias en cuanto a la visión del gobierno, ¿no? Quisiera saber cómo, cómo has logrado entenderte con el actual gobierno, no solo el presidente Maduro, sino también con el presidente Chávez. Mira, se sonríe, la política pero no nuestra, haber cometido ninguna... No, en absoluto. La política nuestra, que espero que se mantenga así por mucho tiempo, es la de una relación de respeto y distancia. Respeto y distancia. ¿Por qué? Hacia la sala de redacción. Porque la universidad tiene no tiene su presente, es del futuro. Es decir, nosotros no podemos comprometernos ni ligarnos demasiado al hacer político, porque el hacer político está trabajando para hoy y para mañana temprano. Es circunstancial, no tiene trascendencia histórica. No tendría por qué tenerla, claro. Mientras que la universidad sí. Esos muchachos jovencitos que ves llegar de 17 años, de 18 años, ellos van a empezar a ser dirigentes en la empresa, dirigentes en la industria, dirigentes en la sociedad dentro de 6, 7, 8, 10 años, 15 años. Y los estamos preparando para ese futuro. Y por eso es que te digo que nuestro presente es el futuro. Ok, ahora, la universidad tiene la tarea fundamental de la investigación. Sí, cierto. Una universidad sin una... ¿Cómo consideras tú esta área aquí en la Universidad Rafael Urdaneta? ¿Se hace investigación? Claro, mira, tenemos allí 12.000 trabajos de investigación que están en nuestra base de datos. ¡Wow! Son 12.000, ¿verdad? Que tenemos claro, por una razón muy sencilla, porque nuestra investigación en la Universidad Rafael Urdaneta y en la universidad privada no se hace al margen del proceso del programa de enseñanza. No se hace con el programa de enseñanza. Se educa y se profesionaliza creativamente. Esas son tesis de investigación. Muchísimas son mejores que tesis doctorales que he visto por allí. Entonces, claro, esa relación tan intensa, tan directa en la formación del profesional con la investigación hace que todos los jóvenes que se gradúan salgan de alguna manera como investigadores en sus áreas. Es distinto al modelo que se fomentó, yo diría que excesivamente en la universidad pública, y yo formé parte de ese proceso. Siempre traté de ligar los centros de investigación con los programas de enseñanza, claro, para que los centros de investigación no se quedaran como islas, como islotes aislados del proceso de investigación. Yo decía, en la Facultad de Derecho de Luz, decía, tenemos tantos años con un centro de investigaciones criminológicas y no tenemos enseñanza de criminología en la carrera de pregrado de Derecho. Absurdo, absurdo. Por favor. Y incluso llegó el momento histórico de reformar el Código Penal venezolano, y después vino el Código Orgánico Procesal Penal, y el país estrenó un nuevo modelo de proceso judicial y nuestra Escuela de Derecho no tenía una sala de juicio. Sí, sí. Entonces son... Tú sabes que originalmente cuando la Facultad de Derecho de Luz se mudó a Grano de Oro, habían las salas de derecho práctico, eran identificadas como tribunal. Bueno. En ese entonces no se hablaba de sala de juicio. Y eran salas prácticas, pero nunca, porque lamentablemente, no quise hacer estos comentarios que son un poco duros, pero la iniciativa de las políticas, que son políticas de largo alcance, ha estado muchas veces por delante de los programas de enseñanza. Eso ocurre y ya. Ese es Jesús. Bueno, hoy lo tenemos así pausado y moderado, pero vamos a ver, todavía falta mucho programa. Jesús, la Universidad Rafael Urdaneta en este momento la entregas ¿con cuál matrícula? ¿Con cuántos estudiantes? Con 3.000 estudiantes. Hemos sufrido el tema de la migración, que ha sido muy intensa, y también de la situación económica.
Claro. Pero sin embargo nos mantenemos con una población que nos permite funcionar con alto nivel, tenerle a nuestros profesores los mejores sueldos del país en materia de educación universitaria, pública y privada, y tener las mejores instalaciones. Perfecto. Cuando dices los mejores sueldos, ¿te refieres al personal docente, administrativo también? A todos, empleados. a todos. ¿Se gana buen sueldo aquí en la URU? No se gana un sueldo excesivo, pero es lo que nos permite sobrevivir. Sueldo digno. Bueno, vamos a ir a nuestra segunda pausa y regresamos con el rector Jesús Esparza Bracho. ¿Será rector saliente? Continuamos con A Ocho Columnas. Continuamos nuestro programa a 8 columnas con el rector de la Universidad Privada, Rafael Urdaneta. Bueno, nos ha tocado vivir y cambiar. Yo creo que la pandemia nos cambió la vida. En una entrevista que sostuve con tu hermano, que nos ha dado el honor de aceptar una entrevista con nosotros y descubrir que teníamos a un tremendo científico chico investigando, trabajando, y un zuliano trabajando con Bill Gates. Bueno, eso fue una notición que me sorprendió cuando indagaba sobre el invitado. Pero, ¿de qué manera impactó a la educación la pandemia? ¿Cómo vivió la Universidad Rafael Urdaneta este momento, precedido de una hiperinflación que ya tú comentabas que, bueno, sí. La situación económica fue difícil, de eso hablaremos más adelante, pero ¿cómo enfrentó la URU este cambio brusco de no tener los muchachos en imagínate, una biblioteca, 4 pisos y no hay muchachos que vengan? No, sí, claro. Bueno, en aquel momento, pues, por la pandemia. Cerrado. En aquel momento cerrado era muy triste ver una universidad sin jóvenes, sin estudiantes, claro. Pero sabíamos que era transitorio. Eso iba a pasar. Lo que ocurre es que cuando llega la pandemia, que se decreta el día 13, el viernes 13, como hemos tenido. Nosotros estábamos ya preparados para el cese de actividades con la pandemia desde la semana anterior, pero no quisimos empezarlas a aplicar para no generar una opinión que pudiera sentirse inconveniente, ¿no? Pero ese mismo día, mucho antes de que se dictara el decreto, ya dijimos, no esperemos más. Y todo el personal se puso su mascarilla, los guantes, su alcohol, y la gente se asombraba y decía, bueno, ¿y eso qué es? ¿Qué pasa? ¿Qué tal? No, a las 3 horas ya estaban dictando yo creo que estaban esperando a ver qué hacíamos nosotros, Rafael. ¡Caramba! Bueno, pero lo cierto también es que nosotros sí previmos las crisis. La crisis en todas sus dimensiones, desde años antes. Desde el año 16, ya nosotros veníamos trabajando con lo que se venía adelante. Incluso yo me reunía con los empleados, con los profesores y con los estudiantes, con los 3 grupos, con todos los empleados, les decía, viene una crisis. ¿Qué es una crisis? Y le describía, por ejemplo, no va a haber gasolina, no va a haber escasez, no va a haber transporte público, los alimentos van a escasear, todos los detalles que hemos vivido con la hiperinflación. Va a haber inflación e hiperinflación, la gente no lo entendía muchas veces. Pero ¿qué queríamos nosotros en ese momento? Crear un ambiente, primero, de conocimiento de la crisis, eso es muy importante, no hay que engañar a nadie, porque necesitábamos niveles de convivencia interna que no favoreciera la angustia que siempre entonces se va a cobrar en el propio ambiente de trabajo. Y logramos un ambiente muy positivo, yo diría. También estábamos preparados un poco para la educación online, para la enseñanza online, porque veíamos venir la crisis de transporte. La veíamos venir, ya estaba presente. Incluso empezamos a contratar gente que viviera por aquí cerca. Santa Lucía estaba muy contento porque, bueno, mucha gente que venía a pedir trabajo, si era de Santa Lucía, tenía prioridad por el tema de transporte, siguen caminando. Claro. Y todo eso, cuando llega el momento que el ministro nos reúne, nos dice, bueno, señores, hay que hacer esto, presenten un plan. Se lo presentamos al día siguiente, aquí está. ¿Y cómo hicieron tan rápido? Ya lo teníamos hecho. Ya lo teníamos hecho.
Esa misma previsión fue la que nos llevó a empezar desde el 2017 a preparar nuevos proyectos de carreras y de posgrado. A prepararlos concienzudamente, en una discusión positiva, en unas tormentas de ideas que luego se concretaron en proyectos, y llegamos a concretar más de 15 proyectos de pregrado. Y cuando en enero del año pasado, en pandemia, el ministro nos reúne a las universidades privadas, el ministro Trompis nos dice: bueno, señores, los he reunido para decirle algo que ya ustedes saben, que el Estado venezolano está en una profunda crisis financiera, producto de las medidas de bloqueo o lo que sea, y además de la baja producción petrolera. En segundo lugar, que las universidades públicas no están dando respuesta porque no tienen cómo. Lo que nos queda es el sector privado. Y recurro al sector privado para mantener la oferta educativa para los jóvenes venezolanos. Vaya, vaya, vaya. Así lo dijo. Presenten proyectos, serán analizados y se incorporarán en la agenda. Debo decirte que teníamos 15 años fuera de la agenda, las universidades privadas del CNU. Pues eso me sorprende eso. A lo que el ministro dice eso, yo llego aquí con la buena noticia, hacemos la reunión, bueno, señores, a presentar todos los proyectos, todos, sin excepción. Que nadie piense que no, vamos unos poquitos, no, vamos a presentarlos todos porque estamos en capacidad de desarrollarlos todos. Y los presentamos, algunos se asombraron. ¿Cómo es que la URU ha podido producir en 4 semanas tantos proyectos? Yo le digo, no, en 4 semanas no, en 4 años. Claro. Porque estamos trabajando con esto desde el año 16-17. Y por eso estamos hoy en una posición, yo diría, en una posición de ventaja desde el punto de vista institucional en relación con la oferta académica. Yo usaba una frase o una metáfora que todos hoy la entendieron después, cuando vino este llamado. Yo decía, no podemos esperar a ponernos los zapatos de correr, las gomas de correr, al momento en que se dé el tiro del inicio de la carrera. Si en ese momento tenemos que ir a Traqui o a cualquier almacén a comprarnos las zapatillas, perdimos la carrera. Claro. Y entonces nos dicen los directores: doctor, ¿qué razón tenía usted? Estábamos con los zapatos puestos y empezamos la carrera de inmediato. Eso significa que había planificación. Planificación. Ese es el secreto de una gestión de cualquier tipo. La gerencia, recuerdo un consejo que me dio Adalberto Zambrano Barre. Oye, el éxito en la gestión pública, la planificación, Galicia, la planificación, claro, es un factor muy importante. Quiero tocar, Suso, tantos temas que la verdad que quisiera apurar porque los tiempos televisivos son muy exigentes. Eso, a lo largo de mi vida profesional he entrevistado a muchos educadores, dirigentes sindicales, varios de ellos muchas veces a lo largo. Y yo no estoy satisfecho con la respuesta que me dan cuando yo pregunto cuál es el modelo educativo venezolano. Nosotros estamos educando a unos venezolanos ¿para qué? ¿Para hacer qué? ¿El Estado venezolano tiene o no tiene un modelo educativo definido, claro, que digamos dentro de 50 años vamos a tener tales y tales y tales profesionales? Entonces tú eres un educador. Sí, no, yo puedo decirte que a nivel del sistema en general, una de las fallas que hemos tenido en Venezuela es que tratamos de convertir lo que debe ser objeto de plan piloto, es decir, de experiencia, lo convertimos en regla. ¿Ok? Lo convertimos en regla. Al hacer esto, pueden fallar los planes porque no están experimentados. Y además no hay una relación consustanciada con el profesorado, que básicamente es el ejecutor del currículo. Nos hace seña que debemos ir a la pausa, así que al retorno continuamos desarrollando esto, porque uno siente que en otros países hay una planificación. Nosotros vamos a necesitar dentro de 20 años ingenieros químicos, vamos a necesitar electricistas, vamos a necesitar esto, y se planifica. Quisiera saber si nosotros estamos conscientes de eso y si el Estado venezolano lo está. A lo mejor muchos de sus educadores y líderes educativos como el rector Esparza lo están, pero
el Estado venezolano, que es el rector, el gran rector del país, lo está. Vamos a una pausa y cerramos nuestro programa a 8 columnas. Continuamos con A 8 Columnas. Cerramos nuestro programa a 8 columnas con el rector de la Universidad, Rafael Urdaneta. Bueno, pasa por mi cabeza tantas cosas, ¿no? Eso, no dejo de detallar ese cuadro que tienes allá abajo en la entrada de la universidad, con la fotografía del árbol genealógico del general Rafael Urdaneta. Ah, sí, ahí está. Mira, yo me he traído gente que visita la ciudad. Tú no tienes por qué saberlo, pero una de las visitas, chicos, vamos para que vean el árbol genealógico del general Rafael Urdaneta. Yo no sé cómo a eso se le ha tenido que dar más, digamos, más promoción. Es más, cuidado, y ese cuadro debería estar en el museo. En el museo. Es una Rafael copia, Urdaneta. realmente es una copia, Claro, ¿no? es una copia, pero debería estar Bueno, porque tú sabes que como referencia. somos poco cultivadores de la historia. Nosotros hemos tratado de recuperar esa historia, porque lamentablemente en Venezuela la historia, aun cuando fuera de mano zuliana, siempre se escribió para el centralismo. Oye, tremenda frase, chico, pase a la sala de redacción. Tremenda frase. Pero te hago ese comentario porque quiero preguntarte, ¿de dónde surge, por qué llamar esta universidad Rafael Urdaneta? ¿Quién le puso el nombre? ¿De dónde se escogió? Bueno, no, el doctor Eloy Párraga Villamarín, el rector fundador, siempre consideró que debía llamarse así, porque el general Rafael Urdaneta es uno de los zulianos notables, pues, el gran zuliano, que se formó en Maracaibo, en Caracas y en Bogotá, y el primer compañero de Bolívar en la gesta independentista. Claro. Y Urdaneta además fue el que manejó, no fue el creador del proceso de independencia de Maracaibo, de la provincia de Maracaibo, pero sí le dio apoyo y la manejó militarmente. Okay. Un proceso muy complejo. Recuerda que Maracaibo no firmó el 5 de julio de 1811. Sí, y sí. tenía muy buenas razones para no firmar, porque esa junta de gobierno que salió de allí era de Caracas, de los Llanos, de Oriente, 1, 2, 3 diputados, y de Caracas 24. Y al Zulia le iban a tocar 3 o 4. Entonces el Zulia dijo, no, yo no voy para eso, no voy allí. Desde entonces tenemos la amenaza del centralismo, que es real, que no es mentira, no es un cuento chino, no es un zulianismo, vamos a decir, exacerbado y Fíjate, tú fuiste a la Asamblea Nacional a presentar un proyecto de salvación de ese lago. Sí. Lo recuerdo. Y se aprobó en primera discusión. Se aprobó en primera discusión, pero ahí estancado, increíble. Bueno. Y nosotros tenemos 17, creo, diputados. La fracción del gobierno, Héctor Rodríguez me decía, estamos de acuerdo con el proyecto, lo apoyamos, pero no lo podemos votar, porque la política en este momento es no votar nada aquí. Entonces, bueno, ok, no lo voten, no le hagan obstáculo, pero vamos a tratar de convencer al venezolano y al gobierno venezolano que el lago de Maracaibo lo estamos dañando cada vez que le abrimos y cada vez que dragamos la barra. Tenemos que permitir que el estuario del lago de Maracaibo funcione naturalmente. Y bueno, con la misma crisis de producción petrolera, no se ha dragado en varios años y ha mejorado la situación del lago. Sí, Jesús, perceptiblemente. Estoy tentado de repasar algunos otros temas. ¿Cómo ves al Zulia, Jesús? ¿Cómo ves el liderazgo político zuliano? ¿Cómo ves al Zulia? Bueno, la voy a dejar abierta la pregunta. Para no concretarlo en gobernantes, que también es interesante la pregunta, pero yo veo el Zulia con muchas ganas de echar adelante. Hay un sector empresarial que está echando y empujando muy fuerte hacia arriba. Hay una clase media y una clase más humilde que también quiere trabajo, quiere acción. El Zulia se ha caracterizado siempre por eso. Pienso que las cosas van a estar muy difíciles de aquí al 2024, porque este es un año como de luna de miel, el 22.
bueno, los partidos están Sí. están haciendo sus elecciones internas y este es el año para eso. Exacto. Después vendrá el 2023 y ahí se asoma Ahí se asoma el tema candente. Y yo creo que lo único que no podemos ser en la política venezolana de hoy es ser maniqueos. Es decir, pensar que todo lo bueno está de un lado y todo lo malo está del otro lado. El maniqueísmo de la filosofía, ¿no? No, hay gente de todo tipo en cada lado. Y el país no se va a construir con un solo lado, porque continuamos la crisis. El país se va a constituir y se va a construir con los aportes positivos de todos los sectores. Y ya no estoy pensando en los partidos políticos. Mira, la gente no cree en los partidos políticos. Colombia acaba de dar un ejemplo ayer. ¿Viste? Colombia dijo, no quiero el conservadurismo, que lo llaman derecha. No, eso no es derecha, eso es el conservadurismo económico-político. Dijo, no lo quiero. ¿Y quién sale como ganador a la competencia del boletaje? Un independiente. Sí. Un hombre sin antecedentes partidistas. Una pequeña alcaldía en Bucaramanga y ya. Pero nada más. Y el tercero también es un... El tercero es del conservador, Fico. Fico. También con algunas propuestas interesantes. Jesús, me hiciste recordar una frase del doctor Fernando Chumaceiro, siendo el primer alcalde de la ciudad. Dijo, yo tengo 17 años escuchando que el país está en crisis. Imagínate tú, el año en que él fue electo alcalde, ¿ok? De lo cual ha pasado bastante tiempo. Yo tengo más años de los que quisiera tener. Yo quisiera tener la edad que tiene esa dama. Bueno, en fin, pero tengo los que tengo. Y desde que tengo uso de razón, oigo hablar que el país está en crisis, en crisis, en crisis, en crisis. ¿En verdad tú crees que nosotros saldremos de esta crisis? O sea, No, sí, vamos no a sé salir. si tenemos tiempo de ver que se sembró el petróleo, porque ahora ni petróleo hay. Mira, esta sede universitaria, que es la más moderna de Venezuela y quizás de Latinoamérica, Claro, fue hecha no es que sí hay en petróleo, plena- pero... fue hecha en plena crisis. Sí. Bueno, figura. La construimos en plena crisis. Y yo diría que quizás si la crisis nos ayudó. Yo recuerdo mucho el propietario de la concretera, donde comprábamos el concreto, que le decía a su hijo, él ya estaba un poco enfermo, y le decía a su hijo que manejaba la concretera, cuando Jesús te llame, abres la concretera, porque estaba encerrada. Entonces él inmediatamente la abría, le daba trabajo a la gente que estaba en la acera esperando que se abriera la concretera y nos traía el concreto. Es decir, no teníamos problemas con el concreto. Si hubiese habido una gran iniciativa de construcción en Maracaibo, hubiéramos tenido problemas con el concreto. Para ponerte un solo ejemplo, un solo y sencillo ejemplo. Y pudimos hacer esto. ¿Y tú crees que si no tuviéramos fe en el futuro y en el desarrollo de esta sociedad, y no estoy hablando de partidos ni de grupos, sino estoy hablando de las personas y de la familia, hubiéramos introducido 20 proyectos en el CNEO? Claro. Al contrario, estaríamos recogiendo velas. Sí, sí. Bueno, Jesús, estamos casi llegando al final del programa. Yo sabía que usted iba a hacer su seña terrible. Y no quiero dejar de tocar contigo las tareas, cuáles son tus planes profesionales, cuáles son tus ideas. Una vez que ocurra el cambio de rector aquí en la universidad, ¿te vas a dedicar a escribir? Bueno, te diría que la universidad queda en muy buenas manos. El rector del periodo 2022-2026 es el economista Alfredo León Betancourt. 30 años como decano de la Facultad de Ciencias Políticas, en una conducción experta. El vicerrector académico, también un profesor de larga trayectoria, el profesor Ramón Rincón, matemático, y en la secretaría el ingeniero Oscar Urdaneta, que tiene 15 años como decano de la Facultad de Ingeniería. Entonces, la universidad va a quedar bien. En ese sentido yo estoy muy tranquilo, estoy muy feliz además de que hayamos podido concretar una transmisión de autoridad tan positiva como la que se vislumbra. Y yo me voy a dedicar a muchas cosas, a muchas de las que no he podido dedicar en estos 25 años por las ocupaciones. Bueno, espero pues que el país va a requerir del concurso de todos los venezolanos.
tú comentabas que el próximo año entramos en un momento políticamente candente. La próxima elección presidencial puede ser crucial para lo que pueda significar la mitad de este siglo. Yo quisiera una reflexión tuya. A la clase política, al gobierno, el gobierno está en lo suyo. Yo creo que la principal preocupación y mortificación está en el gran ámbito de la oposición. Resulta sorprendente que hayan tardado más de 20 años, chicos, en ponerse de acuerdo. Bueno. Entonces yo quisiera una reflexión tuya ya final. Te deseo el mayor de los éxitos. Bueno, ojalá que el país piense el presente en función del futuro. Yo creo que aquí se han dado muchos términos fatales. Si no es este año, nos acabamos. Si no ocurre esto con esta elección, el país se muere. No, que ya basta de eso. Y por eso es que la gente desconfía un poco de esas afirmaciones de algunos dirigentes políticos. El país tiene que volver a confiar en la política. El país tiene que politizarse positivamente. El país tiene que volver a entender que la democracia es patrimonio de todas las personas, no de los partidos políticos. El país tiene que entender que el futuro lo construimos con trabajo, con tesón, no con demagogia. Estas cosas que son elementales y que todos las sabemos, no las practicamos muchas veces. Esa es la invitación a todos. En la universidad lo enseñamos, queremos profesionales honestos, serios, bien formados, disciplinados. Queremos que, como me dijo un día un dirigente del Partido Comunista que venía a inscribir aquí a su hijo, me decía: doctor, porque esta universidad es el país que yo quiero. Vaya, bueno, gracias Jesús. Don Rafael, me encanta estrechar tu mano y sentir que estás en plena actividad comunicativa. Aquí estamos y aquí continuaremos hasta que Dios quiera y hasta que las circunstancias lo permitan. Y muchas gracias porque siempre como rector nos atendiste, hasta en momentos candentes que usted recordaba ahorita, aquellos años de la guarimba se hacían ahí en el frente de la universidad. Pero bueno, nos quedaron muchos temas. No hablamos de la descentralización, si valió o no valió la pena. Valió la pena elegir gobernadores directamente. Esta es una temática, gobernadores y alcaldes. Yo recuerdo aquel debate de Pérez sobre esto, ¿no? Es una temática, pero será en otra ocasión. Cuando quiera. Porque ahora voy a tener más tiempo. Sí, bueno, eso espero, tener más tiempo. Y el tema de la constituyente también lo vamos a tocar en una próxima oportunidad, porque hemos tenido dos constituyentes, la última sin resultado. Ya se sabía que no iba a haber. Sin resultado, construida para otro objetivo. Bueno, muchísimas gracias. Usted presente a nuestra asistencia de cámara, rector. Dígame su nombre. Birmar van der Bier. Bueno, pronúncielo usted. Birmar van der Bier. Bueno, estuvo esa misma en la asistencia técnica. Donde está la noticia, está Galicia. Más vale creer en Dios que en hombres poderosos. El Señor bendiga sin límites al pueblo zuliano.